Doy la bienvenida al curso de Filosofía de las Ciencias. Mi nombre es Luis Gustavo Zambrano, soy licenciado en Filosofía y doctor en Humanidades en esta casa de estudios. La finalidad que persigue este curso es la de integrar el pensamiento filosófico dentro de la construcción de las ciencias. Cuando nosotros hacemos un estudio de posgrado, dejamos de lado ese conocimiento instruccional que hemos venido recibiendo en el pregrado. Ya luego en la maestría damos un paso más allá y mejoramos, analizamos y profundizamos un poco más sobre el área de estudio que más nos gusta. Por lo general, o en muchos casos los posgrados no tienen a veces relación con el pregrado. Sí, pueden ser licenciados en alguna especialidad y terminan luego en gerencia, en orientación, en cualquier otra área. ¿Por qué? Porque no existe una limitante. Y cuando vamos al doctorado es porque realmente ya hemos construido una base de pensamiento que queremos lograr evolucionar. Y eso es lo que estamos haciendo y especialmente con filosofía de las ciencias. Filosofía de las ciencias en ningún momento va a ir de la mano a cosas específicas, sino que se va a centrar en las generalidades. ¿Por qué? Porque no nos vamos a preguntar si una ciencia es verdadera o es falsa, si una corriente de pensamiento es verdadera o es falsa. Eso lo van a hacer en el momento de estudiar epistemología. Aquí vamos solamente a aprender las características esenciales para el desarrollo de un pensamiento que va a ser general y por eso que sea general no significa de que carece de profundidad, sino todo lo contrario. Cuando nosotros llegamos a un conocimiento general es porque hemos profundizado en las partes sencillas o pequeñas que tiene cada uno de los saberes. Este curso es de conocimiento bastante extenso. Los que ya en el pregrado o en la maestría han visto filosofía saben que son más de 24 siglos de recorrido histórico de pensamiento. Todos los conocimientos y saberes que se consideren o se llamen ciencia han sido o han tenido su base dentro del pensamiento de la filosofía, dentro de la historia de la filosofía. Ustedes pueden decir, no, la botánica no tiene nada que ver con la filosofía. Pueden buscar los libros o la clasificación que realiza Aristóteles de las ciencias. La zoología, la botánica, son ciencias que no tienen aparentemente nada que ver con la filosofía, pero quien las clasificó y los nombres que utilizamos el día de hoy son dados por la clasificación que estableció Aristóteles en el siglo cuarto antes de Cristo. Entonces, la filosofía siempre ha estado allí o ciencias como la psicología se han servido de términos que nosotros utilizamos para luego estructurar lo que hoy en día se conoce como la ciencia psicológica. Psicología es el estudio del alma. Hay un libro que se llama Acerca del alma de Aristóteles, donde él clasifica los tres tipos de almas o de ánimas, que son los que nos mueven. Entonces, la filosofía, no importa el área en la que nos encontremos, por lo general ha tenido la base, ese conocimiento desde allí. Entonces, quien crea que hoy en día va a crear algo nuevo, tiene que primero ver si ya eso no lo pensó alguien dentro de la historia del pensamiento. Aquí no voy solamente de la filosofía, sino del pensamiento general. O sea, de manera general, eso es lo que trata nuestro curso. Conocer cada una de las corrientes, cada una de las formas de pensamiento. En algunos casos iremos por escuelas, en otros casos ustedes verán que nos vamos a centrar en un autor determinado. ¿Por qué? Porque así es como ha ido evolucionando la filosofía dentro del espacio de las humanidades hasta que las ciencias lo asumen como la base epistémica con la que lo vamos a tratar. Vuelvo y repito, aquí siempre coloco un ejemplo para entender bastante bien qué es lo que vamos a hacer con filosofía de las ciencias. Cuando nosotros hablamos de filosofía de las ciencias o de las filosofías de la religión o de las filosofías de la naturaleza, siempre vamos a hablar de manera general. Voy a colocar un caso como es el de la religión. La filosofía de la religión no viene a decirnos cuál religión es verdadera o cuál religión es falsa. Eso no nos interesa dentro del mundo de la filosofía. Lo que nos interesa es cuáles elementos son necesarios para que consideremos una religión como tal o lo que luego denominan sectas o demás o esoterismo o cualquier otra forma que le podamos dar a la parte religiosa. Para que una religión sea llamada religión debe tener un mito. En ese caso el mito es el libro sobre el que se sustenta. Con esto no estamos ofendiendo ninguna creencia religiosa, sino que es el principio que se maneja desde tiempos inmemoriales. Tienen un libro y luego tienen un rito. Por lo menos
En la antigüedad, la mitología griega se queda solamente en la parte de mitología, porque por escrito no tenían nada, todo lo transmitían de manera oral. Solamente tenían los ritos, que eran los sacrificios que se daban, sean de unas vírgenes, sean de unos bueyes, sean de unos animales, de lo que fuese, para que lo lograra. Mientras que las religiones actualmente tienen un libro por escrito, que es el libro cualquiera de las religiones, para no citar ninguna, tiene un libro y luego tiene un rito, que es el sacramento, el culto, lo que se realiza para actualizarlo. En filosofía de la ciencia hacemos lo mismo. Vemos todo lo que tiene que ver con las ciencias y luego nosotros vamos viendo, ay, mira, si tienen razón de por qué esto entra como una pseudociencia. ¿Por qué? Porque no tiene los principios básicos con los que vamos a trabajar. Y luego cuando ustedes presenten su tesis doctoral, ustedes dirán o la de un compañero, o cuando vean alguno de los estudios que ustedes utilicen como antecedentes, dirán, no, esta ciencia, de verdad, esto no es ciencia, esto fue algo que hicieron por salir del paso, o esto sí cumple los principios. Ya con esta introducción, vamos a hablar un poco de los temas o de lo que persigue la filosofía. Tenemos que tener claro que en filosofía nosotros hablamos siempre de problemas, y no porque los estemos buscando, sino que el mundo se entiende como una lucha constante siempre entre opuestos. De allí que el primer gran problema, y ustedes lo van a ver en el programa en la plataforma que nosotros tenemos, es el problema del physis y del monoid, es decir, de la naturaleza y de las costumbres o de lo que es creado y construido por el hombre. Es importante, antes de entrar en esta parte, la filosofía no nace de forma espontánea. La filosofía no es que llegó un día alguien y dijo, ay, yo ya quiero hacer filosofía, sino ha sido un proceso constante de un filósofo que se llama Tales de Miletos, que se le considera como el primero que realiza una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el argén? ¿Cuál es lo que hace que esto exista? ¿Por qué esto existe? Y luego, si cuando hagan ustedes un pequeño recorrido por la historia de la filosofía, se van a dar cuenta de que hay respuestas que ustedes van a decir, ¿qué respuestas sin sentido? ¿Por qué? Porque filosofía no nos interesa la respuesta, nos interesa realmente son las preguntas que nos realizamos. Una buena pregunta trae una buena respuesta. Una pregunta mediocre trae una respuesta mediocre. Si se dan cuenta, nadie hoy en día se preocupa por cosas, por ver cuál es el origen de nuestras cosas, cuál es la trascendencia que hay, sino el meme que va pasando, esa ya es nuestra verdad, ya eso es lo que nosotros consideramos sobre X tema. Tales de Mileto, por allá en el siglo VI antes de Cristo, comienza a plantearse, pero ¿por qué todo tiene que ser el origen de los dioses? ¿Por qué los dioses son el origen del agua? Porque los dioses son el origen de todo lo que pasa. Y el que dice, no, el origen de todas las cosas es algo físico, algo natural. Y él dice que es el agua. Nosotros diríamos hoy que es sin sentido de respuesta. Pero lo importante, como vuelvo y les repito, es la pregunta. Fue el primero que se preguntó, ¿por qué? ¿Cuál es el arjé? ¿Cuál es el principio? ¿Qué es lo que hace que todo se origine? ¿Y qué es lo que lo mueve? Él dice el agua, luego van a decir otros que el aire, otros que los cuatro elementos, y así se va a ir profundizando hasta el día de hoy que tenemos mil teorías para poder contar cuál es nuestro origen. Y allí se realiza lo que se llama el paso del mitos al logo, es decir, del conocimiento que todo se lo daba a las deidades. Ojo, que no era falso, los mitos no son falsos. Muchas veces nosotros decimos, ay, eso es un mito, pero decir que es una mentira. Un mito no es una mentira, un mito es una narración que nos transmite mucho conocimiento de una cultura específica, por eso se han mantenido hasta el día de hoy. Más bien nosotros somos los que no estamos dejando muchas cosas palpadas para que si llegamos al 2100 nos puedan reconocer aparte de unos memes o de unos videos de un minuto o de 150 caracteres. Ellos no, ellos dejaron algo que ha trascendido hasta nuestra actualidad. Y viendo eso es como nace la filosofía. Nosotros lo llamamos ese paso del mitos al logos, es decir, ese paso en el que dejamos de pensar de que los dioses son el origen de todo para empezar a preguntarnos y ser responsables para conocer y entender lo que son las cosas. Y allí ya viene el primer problema que se va a plantear en la filosofía, que es el del physis y del monoid. Entonces aquí tenemos una primera presentación, más o menos aclarando lo que es la física es la naturaleza como principio. ¿Por qué? Porque eso es lo primero que empieza en el mundo de la filosofía, la naturaleza como el principio de todas las cosas. La physis, ahí tienen la etimología griega, representa el orden inherente y el principio generativo de todas las cosas. Pero tienen que tener claro lo siguiente, en el mundo griego, lo natural no es el sentido que nosotros le damos en el término moderno, que es todo lo que es naturaleza,
sino que es lo que subyace a la realidad, es decir, lo que está impreso en la realidad. Todo lo que es natural es algo que es real. ¿Sí? Luego habrán otros filósofos que nos dicen que los sentidos nos engañan y demás cuestiones, pero lo que la naturaleza no transmite es lo que es verdad. Las implicaciones en la filosofía. Para los presocráticos, comprender la física era acceder a la verdad fundamental. Esta búsqueda marcó el nacimiento del pensamiento científico racional, distinguiendo el conocimiento de la mera opinión. Ahorita más adelante vamos a aclarar esos términos, lo que es la opinión, el conocimiento y demás, pero de entrada, ese paso que da en la filosofía de romper ese esquema que teníamos tan marcado de que los dioses es el origen de todo, y lo empezamos a reflexionar, es lo que hace que empiece a nacer en nosotros el conocimiento científico. Por eso es que creo que, si mal no me equivoco y no olvido de cuando estudié el doctorado, filosofía de la ciencia siempre es una de las primeras, si no la primera, curso que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos va a centrar qué es lo que nosotros vamos a buscar dentro del conocimiento. La fisis, el principio originario, como ya lo estamos dando, la naturaleza ama ocultarse, lo dice Heráclito y aquí tienen el fragmento en el que lo pueden conseguir. De los filósofos antiguos no tenemos libros completos, sino tenemos un pequeño fragmento o referencias que hacen otros filósofos. Y la naturaleza ama ocultarse. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, la naturaleza es un cambio constante, algo que se va transformando y se oculta, oculta el verde cuando viene el otoño, cuando viene el invierno, ya los árboles no tienen hojas, es decir, le gusta constantemente estarse transformando. Y Heráclito, pues, uno de los pensadores que dice de que todo es el movimiento. Para Anaximandro, el principio, o arché de las cosas, es lo indefinido, el apeirón, de donde las cosas tienen su origen. Hacia allí debe dirigirse también según la necesidad. Como anteriormente Tales de Mileto decía que el origen de todas las cosas es el agua, el segundo filósofo, que es Anaximandro, nos dice que es lo indefinido, ¿sí? Nos va a algo, otra vez así como los dioses, algo que no podemos palpar y no podemos detener. Y luego Aristóteles, que me imagino que todos lo hemos escuchado en algún momento, la naturaleza es principio de movimiento y cambio. Es decir, la naturaleza, como les explicaba anteriormente, es algo que se va transformando y que nos va permitiendo a nosotros ir creciendo en cuanto a conocimientos y en cuanto a experimentar muchísimas cosas. Por eso es que los científicos hoy en día todavía siguen descubriendo cosas de la parte de la naturaleza, del mundo, del cosmos. ¿Por qué? Porque se encuentra en constante movimiento, en constante cambio. La física no es solo naturaleza, sino el principio dinámico que hace que las cosas sean los que son y se desarrollen según su esencia. Volvemos a la presentación anterior, es la esencia. Siempre lo natural es de lo que debemos partir para crear un conocimiento. Por eso siempre nosotros vemos, analizamos y experimentamos las cosas para poder saber si llegamos o no a conclusiones. Y luego está el monoi, que es lo uno, ¿sí? Aquí hay dos formas de verlo. Lo podemos ver como costumbre, ¿sí? Como el uso de la costumbre, como lo que es creado artificialmente, lo que es contrario a la naturaleza porque es algo artificial, si lo queremos ver así, y el sentido en el que lo vamos a trabajar en este curso, que es como la unidad. Parménides propone que la realidad es una, inmutable y eterna. Desafía el cambio y la multiplicidad como ilusiones. Aquí ya vienen ellos a decir, no todo se mueve, no existe el cambio, la naturaleza es lo mismo y por lo tanto son los sentidos los que nos vienen a engañar. Luego está en la parte de la multiplicidad, que ya lo hablamos anteriormente en la cita de Heráclito, afirma que todo fluye. La realidad es cambio perpetuo, contradicción y multiplicidad. Es esencial. Él dice que nunca nos podemos bañar dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque cuando yo entro la segunda vez, ya el agua no es la misma y yo no soy el mismo. ¿Por qué? Porque ya tuve una experiencia de cómo debo pisar, de qué me voy a conseguir en ese espacio del río para poderme mover. Entonces, la atención fundamental aquí son estas dos cuestiones que tienen al final de la diapositiva. ¿Existe la estabilidad o el cambio? ¿Sí? ¿Todo es cambio o todo es estable? Ellos no tienen un punto medio en ese punto. ¿Es la unidad o la multiplicidad? Y allí es donde esa realidad o ese estudio del monoico como el problema del uno y lo múltiple, lo vemos aquí resumido en estas citas, que ustedes pueden investigar muchísimas más. Y una de Parménides es muy conocida y es muy popular. Me imagino que los que estudiaron filosofía los hicieron reflexionar sobre ellas en el pregrado. El ser es
El no ser no es, aunque suena como un trabalenguas, es algo sencillo. Si algo es, automáticamente se pierde toda posibilidad de no ser. ¿Sí? La existencia se va a dar y por tanto no lo da. Un ejemplo podríamos tomarlo, una frase que existe de la muerte. Mientras que yo estoy vivo, mientras que yo estoy vivo, la muerte no existe. ¿Por qué? Porque mi presencia, mi actualidad en este momento es la vida. Luego Heráclito que viene y nos dice, no es posible descender dos veces al mismo río, que era lo que les estaba explicando, y la armonía oculta es más fuerte que la manifiesta. Es decir, ser uno solo es lo que viene marcado por la esencia. De allí que es más importante, si hemos mirado hasta el momento la naturaleza, y Parménides concluye, lo que es uno, continuo e indivisible. ¿Sí? Aquí entonces vemos dos maneras diferentes de ver el mundo. Nadie Parménides, tiene práctica a las 7:30. por favor, los micrófonos. Jonathan. Parménides defiende la unidad inmutable del ser, mientras Heráclito sostiene el flujo perpetuo y la multiplicidad. Platón en la República nos dice, el mundo sensible participa del mundo de las ideas. Ahora, entrando en este problema, o sea, en el problema del movimiento, de lo inmutable, de lo que trasciende o de lo que se mantiene estático, es la base para entender cómo se da ese paso y esa transformación del pensamiento religioso, mitológico, al pensamiento racional, filosófico. Porque es importante tener esa primera entrada y la primera actividad que van a tener en la plataforma, el primer compromiso evaluativo, valiente qué es una ciencia y qué es un pensamiento religioso o qué es un pensamiento esotérico o qué es cualquier otra cosa que nosotros tenemos en la actualidad. Profundidad para nosotros dentro de la filosofía se daba como una manera bastante general, pero la realidad que tenemos hoy en el mundo de que lo momentáneo, lo que no tiene trascendencia es lo importante, regresamos a esas raíces, poder entender realmente dentro del conocimiento y dentro de la ciencia por qué una tesis doctoral trabajo y de profundizar para poder desarrollar algo que cumpla con esos principios necesarios dentro del conocimiento. Y la IA me utiliza para darme una información, si no la sabemos manejar. Las presentaciones que utilizo son diseñadas por la IA, pero la información que está ahí, exactamente describir mi manera de creatividad es diferente. Sirvo de ella por medio de un prompt donde le doy ciertas características y luego yo con mi investigación aparte, pues adapto lo que yo quiero que diga cada una de las presentaciones. Y no está mal que la podamos utilizar, solo de que estemos claros de que nosotros somos quienes la utilizamos a ella. Por supuesto, entrar a ella si lo utilizamos de forma gratuita, si la cancelamos, pues damos dinero para su desarrollo, pero lo importante es que entendamos de que la trascendencia es frente a las demás especies de nuestra capacidad racional. La IA no razona, analiza, realiza muchos procedimientos, pero no razona. Porque con la información que ella le da, ustedes la pueden entender de una u otra manera. ¿A qué voy con esto? De que tenemos que estar claros de que tenemos que pensar y reflexionar si realmente queremos hacer un doctorado y una tesis que tenga sentido. Si solamente quiero tener un papel para ascender, para graduarme o para hacer otra cuestión, pues sí, utilicen la IA y ahí lo más seguro los profesores pues les dará pena decirle de que ustedes están plagiando todo de internet y les colocarán aunque sea la mínima nota para que vayan avanzando. Pero lo importante a lo que voy es que tenemos que pensar y reflexionar. Y esto une con el problema del conocimiento. En el mundo griego y en la actualidad en la filosofía lo seguimos manteniendo, existen tres formas de conocer. El primero es la doxa, es decir, cuando la apariencia engaña. La doxa es la opinión común, ¿sí? Está el conocimiento de la opinión, cuando vemos la división de la ciencia, está la parte de la opinión y está la parte de la episteme, y es lo común, es lo que nosotros hacemos todos los días. ¿Quién de nosotros no tiene una opinión? Todos tenemos una opinión. No, ni siquiera sabemos del tema y ya estamos opinando. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de brindar una opinión solamente escuchando las palabras que nos dicen. Si por lo menos nos dicen socialismo y soy partidario, lo defiendo, que es lo mejor, sin entender muchas veces de qué es lo que trata. Si soy contrario a eso, automáticamente eso es lo peor que existe, es lo más malo, eso no sirve para nada. Y me voy al otro extremo y tengo solamente una opinión sobre la realidad. Entonces, ese es lo primero. Igual que los chismes que tenemos en nuestras comunidades, es opinión. Solamente que son opiniones malsanas que queremos dañar o marcar o crear una opinión diferente de lo que es la realidad. Por eso es que la opinión no entra como un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque puede ser eh, utilizada de forma malsana. Se caracteriza el conocimiento cotidiano basado en experiencias sensoriales inmediatas y sin rigor crítico. Es decir, si en mi país el socialismo no funcionó, yo digo que es lo peor que existe. Si en mi país yo creo que funcionó, es lo mejor que existe y así vamos moviéndonos con nuestras opiniones. Y las podemos variar. Sí, a veces la ciencia no varía por la profundidad del conocimiento, mientras que las opiniones cambian.
Si yo hoy me siento feliz, mis opiniones van a ser positivas. Si mañana me siento triste, mis opiniones van a ser totalmente tristes. Entonces así es como vamos marcándonos. Que las características que tienen es variable según el observador y el contexto. ¿Ves? Es importante eso dentro de las opiniones. No es que yo voy a decir yo soy objetivo. Nadie tiene una opinión objetiva. Siempre son subjetivas. ¿Por qué? Porque se marcan según el observador y el contexto. Yo puedo pensar que hoy el blanco es bonito, pero ya mañana digo que no, que el blanco se ensucia mucho y para mí el negro es el color bonito. Y así voy cambiando todos los días de mi criterio o de mi manera de pensar. Segundo, es sometida a cambio y contradicción. Tercero, carece de justificación racional profunda. Una opinión no tiene ningún trasfondo. ¿Por qué? Porque una opinión es decir lo que primero se me viene a la cabeza o utilizar alguna experiencia que ya tuve que fue suya personal y no es de todo el conjunto como para poderlo tomar. Y Ya estoy en el celular, no predomina hay en problema. por favor, el micrófono, predomina en el discurso ordinario, es decir, es lo que siempre cuando nosotros hablamos lo estamos utilizando. ¿Y por qué no llega a ser como tal considerado ciencia? Aquí al final lo tenemos en una pequeña frase. La ciencia debe trascender la doxa mediante el análisis riguroso. Entonces, como la doxa no es rigurosa, olvidémonos de que los chismes y la información que nosotros podemos manejar a diario sea ciencia. No, yo estoy haciendo ciencia porque estoy estudiando en el doctorado y todo lo que pienso es ciencia. No, es opiniones que nosotros podemos tener sobre alguna cuestión que estamos desarrollando. La segunda forma, y aquí lo vemos en la imagen, es algo artesanal, es algo de la mano, del saber trabajar, que es la técnica, que es la maestría del hacer. Es una definición como arte, oficio, técnica, conocimiento operativo que integra experiencia, regla y recurrencia. Posee estructura metodológica. Ojo, no llega a ser ciencia, pero tampoco es una opinión. ¿Quiénes de ustedes saben arreglar un vehículo? ¿Quiénes de ustedes saben hacer imágenes de barro? ¿Tienen creatividad para hacer cualquier manualidad? Eso es una técnica que ustedes aprenden. ¿Por qué? Porque es algo que yo lo repito constantemente y voy a tener el mismo resultado, mientras que una opinión yo la puedo repetir delante de 10 personas y voy a tener lo más seguro 10 respuestas diferentes. Ya la técnica empieza a tener un orden, empieza a tener una estructura metodológica. Es un paso para... Si yo sé que cuando un carro suena de una manera, es porque está fallando el motor o está fallando una llanta o está fallando alguna característica y yo ya lo identifico. ¿Qué voy a hacer? Abrir solamente esa pieza y voy a revisarla. Cuando yo no sé, voy a desarmarlo todo y no voy a tener idea de qué es lo que está pasando. Una característica o las características que tiene es enseñable y esto es importante. La opinión no se enseña. La opinión, la única forma de enseñarla es imponerla, ¿sí? Es dictarla, esto es lo que es y punto, me interesa lo que usted piense, sino que esto ya en la técnica empieza a ser algo que es enseñable, es repetible y verificable, como les decía anteriormente. Se basa en procedimientos que garantizan resultados consistentes bajo condiciones adecuadas. Ojo, ay, pero es que ese mecánico dice que sabe, pero no, pero si es un carro eléctrico, es la primera vez que lo está agarrando, pues significa de qué va a cometer errores. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es algo que no conoce. Por eso la técnica dice que es enseñable, repetible y verificable. Si yo sé hacer por lo menos un jarrón de arcilla de los que está aquí y yo se los voy a enseñar a ustedes lo van a repetir tantas veces y van a tener el mismo resultado. En el momento en el que ustedes cambien su manera de agarrarlo, la presión que le hagan o demás, automáticamente va a salir otra figura diferente a la que yo les haya enseñado. ¿Cuáles son las limitaciones? Permanece en el ámbito del cómo, sin alcanzar el por qué profundo. Si se dan cuenta, en filosofía nos hacemos la pregunta del por qué, porque el cómo nos da una respuesta sencilla. El qué, también, esos exámenes, no sé si recuerdan cuando estábamos en bachillerato, ¿qué es el agua? ¿Qué es el río? ¿Qué es tal cosa? ¿Por qué? Porque no nos permitían pensar. Solamente nos decían, dígame lo que yo ya les dije a ustedes en la clase que les estoy dando. No sé si en la actualidad hacemos las mismas preguntas, porque no trabajo en la parte de básica ni de bachillerato. No sé si todavía se mantendrán las mismas preguntas. Pero el por qué es la pregunta fundamental. Porque cuando a mí me dicen, ¿por qué cree usted que el agua es el principio de todas las cosas? Yo puedo decir, porque esto, o no, yo no creo que sea el principio. Para mí el principio es esto y esto. Igual que la pregunta del para qué. El para qué es necesario siempre realizarlo en todo. ¿Para qué estoy haciendo el doctorado?
y ahí ya automáticamente vamos a tener un choque con la realidad porque es como, la verdad yo lo estoy haciendo porque y uno le cuesta. ¿Por qué? Porque son preguntas que nos invitan a la reflexión. No accede a principios necesarios universales, ¿no? Porque yo puedo hacer la arcilla como anteriormente se hacía. Ahora hay máquinas que las realizan, entonces hay diferentes formas de poder realizar la técnica. Y aquí viene la parte donde nosotros nos debemos centrar y es donde está todo nuestro conocimiento, donde vamos a desarrollar lo que queremos hacer en este doctorado, ¿sí? Que es la episteme. Por eso van a ver en una de las asignaturas epistemología de la investigación. Sí. La razón de ser de ese conocimiento, cómo lo puedo demostrar, cómo lo puedo desintegrar, descomponer, hasta que se lo puedo hacer entender a otra persona. La episteme es la culminación del saber, es el conocimiento demostrativo y universal. Ninguno de los dos tenía anteriores, ni la doxa ni la tecne tenía estas características. Aquí, los fundamentos. La episteme es conocimiento necesario, universal e inmutable. Sí, todo lo que es ciencia es un conocimiento universal e inmutable. Ojo, que va cambiando según los equipos vayan avanzando, sí, pero eso no significa de que el conocimiento anterior haya sido falso, sino que no teníamos la mirada necesaria para entender algo diferente. Eso es mucho con el geocentrismo y el heliocentrismo. A veces con eso se ataca la parte religiosa. Sí, es más, ni siquiera los científicos y divulgadores de la actualidad son tan estrictos de decir de que la iglesia o en ese momento el cristianismo atacara o condenara a los científicos de forma irracional, sino que era una creencia que tenían en ese momento. Es decir, la Tierra es el centro del universo. ¿A quién no le gusta sentirse centro del universo? A cada uno de nosotros nos gusta en algún momento de nuestra vida, por nuestro ego, sentirnos el centro del universo. Que somos los que más sabemos, los que mejor nos vestimos, los que mejor actuamos, los que mejor bailamos, los que mejor cantamos, X, Y, Z, ¿sí? Imagínense una creencia donde yo vivo, ese Dios nos puso como el centro de todo ese universo. Tiene bastante razón, en su momento tiene bastante sentido, aunque no haya sido un conocimiento experimental y racional, se tenía como tal. ¿Qué pasa? Cuando viene la teoría del heliocentrismo, nos dice que el Sol, Helios, el dios Helios, es el centro del universo. Escuchen bien la expresión que utilizamos, el centro del universo. Y eso fue una verdad aceptada, necesaria, universal e inmutable. Pero si ahora, hoy en día, vamos con todos los telescopios, con todos los avances y demás a decir que la teoría heliocéntrica es la verdadera, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nuestra galaxia es un puntico dentro de todo el universo o de todo el marco, que es el universo que dicen que se expande constantemente. Entonces, un conocimiento es verdadero, es universal, es inmutable hasta que otro viene con pruebas de mayor fuerza y me demuestra que no lo son. Mientras que no exista eso, se mantiene ese conocimiento. Si yo hoy en día me quiero cerrar y decir que la teoría heliocéntrica es la verdadera, yo ya soy una persona irracional dentro del pensamiento que estamos desarrollando, o que solo la geocéntrica es, ¿sí? O la que haya podido salir en cualquier momento. Dicen que el Big Bang es el origen, ¿sí? Y es la que se mantiene con mayor fuerza y de que nosotros evolucionamos. Son las teorías que mantienen mayor fuerza en la actualidad. Eso no significa que dentro de 50 años otros estudios con mayor profundidad, mayor técnica, nos digan que es totalmente diferente, que nosotros involucionamos X, Y, cualquier circunstancia que nos puedan dar. Por eso ahí en el tercer apartado de nuestras unidades está el falsacionismo, que es decir, la corriente que nos permite demostrar que una ciencia lo es o no lo es. Se construye deductivamente. Todos tenemos claro qué es lo deductivo, ¿verdad? Es lo que va de lo general hacia lo particular. Si yo deduzco de lo general hacia lo particular y cuando induzco, voy de lo particular hacia lo general. Es importante que lo tengamos claro de que así es como viene el conocimiento y por eso vemos filosofía de las ciencias de primero, es decir, el conocimiento general, para luego ir construyendo lo que nosotros creemos como el problema y la realidad y la pregunta que vamos planteando desde principios autoevidentes hacia conclusiones necesarias, ¿sí? Así es como funciona lo que estamos trabajando. ¿Cuál es el alcance que esto tiene? Trasciende la experiencia particular, accede a la verdad esencial de las cosas mediante la razón.
Ven, lo primero que era lo que hablábamos de la doxa. ¿Y la doxa qué es? Una experiencia particular. Si subir una escalera me hizo caer, pues yo voy a tener miedo a subir a las escaleras. Pero si a mí nunca me hizo caer subir una escalera, pues yo no lo voy a tener miedo a subirla. Por tanto, es una experiencia particular que accede a la verdad o la epistemología accede a la verdad de las cosas mediante la razón. Y es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque el conocimiento nace de la razón. Tenemos que pensarlo y reflexionarlo. Tengo que ponerlo para que otra persona me lo discuta. Hay teorías que han pasado los años y se mantienen. Y has tenido 100, 200, 1000 personas que están en contra de esa teoría. Pero al final, cuando tratan de demostrar otra cosa, llegan a la conclusión de que esta es la que se mantiene. ¿Por qué? Porque ha sido pensada, reflexionada y tiene los principios necesarios y es el modelo de ciencia genuina para los griegos. La episteme, dentro de la filosofía, dentro de esta primera unidad que estamos hablando, que es la del mundo antiguo, la ciencia es esto, ser capaces de trascender el conocimiento. Por eso todos los sistemas políticos y educativos que tenemos en la actualidad fueron pensados en esa época. ¿Por qué? Porque ellos buscaron una manera integral de que el conocimiento nos condujese siempre a la verdad. Es una búsqueda insaciable que se tiene dentro de la filosofía, alcanzar la verdad. Por eso cuando dicen que todo es relativo, es algo que ataca a verdades que son objetivas, es decir, que pasen los siglos, sigan pasando y vuelvan a pasar, van a mantenerse como bueno. Matar nunca debe ser considerado como algo bueno, relativamente dentro de la historia se ha considerado, no, porque es que si yo no lo mataba a él, él me mataba a mí, ¿sí? O necesito un campo de concentración porque esos hacen que nuestra raza sea impura. Y así lo vamos manteniendo, es algo que nunca lo vamos a ver como positivo. ¿Por qué? Pues porque objetivamente la vida es el máximo don que todos tenemos, por tanto, como yo tengo derecho a vivir, todos tienen derecho a tenerla. Por eso es que es tan discutido el aborto, porque si yo tuve la oportunidad de vivir, yo voy a acabar con un ser vivo. Entonces ahí todos buscan la manera de manipular cuando comienza, cuando termina, porque sí, porque no. Pero al final, si yo tuve el derecho a vivir, ¿por qué yo voy a limitarle el derecho a otro ser? Y son principios que universalmente siempre se van a mantener. Y aquí algo que es fundamental para que se haga la ciencia es que la matemática fue para Platón y Aristóteles el arquetipo del episteme, es decir, es universal, necesaria y demostrativa. Los números nosotros los podemos tener en la mano, no, es algo que es abstracto, algo que nosotros tenemos y que comprendemos por nuestra razón, es algo que no podemos tocar. Cuando mucho podemos graficar números que nos dicen que el uno es ese. Y nosotros lo hemos aprendido y todos llegamos a esa conclusión universal de que ese va a ser el uno y los procedimientos y lo demás. Para Platón, para que alguien entrara en la academia de Platón, por más de que era filosofía, por más de que eran letras, porque hay muchos que se excusan. No, yo no sé de números porque los míos son las letras. Los humanistas nos vamos mucho por esa área. Pero los humanistas que comenzaron a desarrollar esto, que fue Aristóteles y Platón y Aristóteles, Platón no aceptaba a nadie en su academia que no supiera de aritmética, que no supiera de números, que no supiera. ¿Por qué? Porque el conocimiento se iba a adquirir por medio de la parte de la abstracción de lo que teníamos la necesidad de deducir y el ejemplo que seguimos son, en este caso, las matemáticas. Y aquí, si lo queremos ver sin mayor profundidad, es algo más que todo ilustrativo, tenemos una jerarquía epistémica. Esta estructura jerárquica define el proyecto científico occidental. Ojo, cuando hablamos de este tipo de filosofía, y esto es la parte occidental. La parte oriental tiene otra manera de ver el mundo y por tanto tiene su propia filosofía. Y allá también existe filosofía, solo que nosotros somos muy mezquinos y la conocemos muy poco. Ascender desde apariencias hacia principios necesarios mediante métodos rigurosos. Es decir, desde las apariencias, que es la doxa, la opinión, lo sensorial, lo contingente, se fue transformando luego en un saber operativo y metodológico, es decir, ya vamos teniendo instrumentos, técnicas, instrumentos o herramientas que nos permiten hacer el trabajo más fácil. ¿Cómo esperan ustedes que es más fácil excavar un hoyo? ¿Con la mano o con una pala? Pero es más fácil. Perdón, es más fácil con una pala o con una máquina hidráulica que haga el trabajo por nosotros. Es decir, buscamos la manera de ir mejorando cada vez más. Y eso nos lleva a una verdad necesaria y universal, de que para realizar, no sé, una excavación necesitamos X herramientas, X elementos. Para construir un edificio debemos colocar ciertas bases que sean el soporte, los pilares, utilizar terrenos que tengan ciertas características. Para nosotros
enseñar a un niño, tenemos que tener ciertas verdades necesarias universales que todos debemos aprender al mismo nivel para poder mejorar. En un principio era aprender y a leer, perdón, aprender a leer y escribir. ¿En qué idioma? En el de nosotros, en el idioma de Castilla, en el castellano. ¿Sí? Luego, ahora en la actualidad, no hace mucho estuve visitando una sobrinita que tiene 1 año y ya va a pasar de un nivel de en su guardería a otro nivel donde ya van a empezar a hablarle en inglés. Es decir, ya no solamente nos basta con saber escribir y hablar en nuestro idioma, sino que tenemos que también saber hablar y escribir en otro idioma, y no en uno, sino en dos, tres, cuatro o hasta en 10, porque el mundo ha trascendido tanto de que lo vamos necesitando. O nos podemos quedar con la segunda opción de siempre utilizar la traducción, el traductor de Google, y ahí vamos teniendo las traducciones necesarias para las cosas. Pero ¿qué implica? Eso nos hace estar atrás en el conocimiento, porque una revista que se publica, un libro que se publica, por lo general se publica en otro idioma que no es el castellano, y luego que nos corresponde a nosotros, esperar que salga la edición de la traducción, y esa traducción puede tener carencias que nosotros así la vamos a asumir. Entonces, por eso es necesario esa evolución que vamos teniendo dentro de nuestro conocimiento y, como tal, llegar a un conocimiento, una verdad necesaria y universal. Ahora, eso que hemos visto, eso que hemos trabajado, eso que hemos desarrollado, tiene unas implicaciones en la parte contemporánea. El primero es el desafío metodológico, que es algo que nosotros tenemos cada vez que vamos a realizar un estudio, una investigación, un artículo, cualquier cosa. Y es cómo garantizar que nuestros métodos científicos accedan a episteme y no solo a doxa sofisticada. ¿Y por qué ahora tenemos esa, y por qué planteo esta pregunta? Porque ahora la IA, con la IA podemos inventar cualquier historia que nosotros queramos. Hay un libro, o ya la IA fue capaz de crear un libro que no se distingue mucho en lo que puede pensar un ser humano. ¿Por qué? Porque por medio de los prompts las podemos entrenar y humanizar. ¿Cómo vamos nosotros a saber que algo que está ocurriendo es verdad o es falso? Tenemos que tener unos métodos que nos permitan saber si lo que estamos investigando es verdadero o es falso. ¿Y también para qué nos sirve? Para a veces poder imponer nuestra manera de pensar a otras personas. ¿Por qué? Porque, ¿quién lo dice? Una fuente que yo estoy creando que diga lo que yo quiero. Si yo le digo a la IA, diga que el primer filósofo fue fulanito de tal con este principio y que es un nuevo descubrimiento, ella me va a generar un estudio donde va a hacer creer de que eso es verdad. ¿Cómo lo vamos a saber nosotros? Pues allí es donde tenemos que tener un método que, aparte de utilizar la tecnología, también los libros, el conocimiento, cómo podemos investigar, y es algo que ya en este nivel todos deberíamos tener, cómo distinguir estos procesos. Segundo, la unidad de la ciencia. ¿Existe una física unificadora o multiplicidad irreductible de fenómenos? ¿Por qué? Porque hay personas que piensan de que todo es una sola. Existe una sola opinión, una sola forma de ver el mundo, una sola forma de entender el mundo, y por más de que usted se la quiera explicar, le quiera decir que mire, no sé, en la parte religiosa, existen tres grandes religiones monoteístas, son tres formas diferentes de ver el mundo, pero yo solamente me quedo con la mía. Pero si luego vamos a profundizar un poco más, cada una de ellas se divide en infinidad de interpretaciones, pero yo solamente me quedo en una. Igual pasa con la ciencia. Existen 1000 métodos de investigar y yo me quedo con, no, es que yo siempre he utilizado el hermenéutico y he hecho 10 investigaciones. ¿Y cuál es el hermenéutico? ¿No? Existe fenomenológico, existen muchas maneras de abordar esa realidad. Entonces es importante comprender esto. Y tercero, la práctica científica. La técnica moderna de la instrumentalización son las técnicas que nosotros tenemos. La IA es un instrumento, es una herramienta, es una técnica que existe, una de dos, para que podamos utilizarla para bien o para instrumentalizarnos. Los teléfonos, ¿quiénes utilizan el teléfono? ¿Nosotros utilizamos los teléfonos o los teléfonos nos utilizan a nosotros? ¿Cuántas veces perdemos 1, 2 horas subiendo y subiendo y subiendo y subiendo en redes? ¿Por qué? Porque ya llega un momento en el que esa técnica, en el que esas herramientas fueron diseñadas para captar mi atención y yo me quedo allí. ¿Por qué ahora nos cuesta más leer un libro en papel y se nos facilita más leer cualquier cosa en el teléfono? ¿Por qué? Porque se ha ido creando esa manera, sin que nosotros nos demos cuenta, se ha ido programando
esa manera. Ahora un libro en papel es algo, uy, usted tiene un libro, que como que es un gran avance que usted le vea en un libro en la mano, cuando es lo más normal y lo que más acceso hemos tenido. La pregunta es la siguiente, ¿nos acerca a episteme o profundiza el hiato? ¿Qué es el hiato? Es la interrupción en el discurso científico, es decir, nos permite pensar y reflexionar y razonar conforme a lo que estamos buscando o vamos por saltos. Eso es el hiato. Es decir, comienzo a investigar, ay, pero ya me cansé, vamos a ver qué dice la IA. Ay, sí, mira, lo que dice la IA es más interesante que lo que yo pensé. Vamos a agregarlo aquí en el trabajo sin saber si lo estamos utilizando de forma correcta o no. Y ya para finalizar, tomo una cita del libro de la Metafísica de Aristóteles, número uno, el libro uno que contiene ese libro. Todos los hombres por naturaleza desean saber, ¿sí? Todos deseamos saber. Es algo que nos hace que todos seamos, entre comillas, iguales. Señal de ello es el amor a las sensaciones. ¿A quién no le gusta sentir? Sí, a todos nos gusta sentir el placer por la comida, el placer por los sabores, el placer por cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo, que si yo hago el trabajo me lo reconozcan, es decir, tener esas sensaciones constantes de placer. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, ¿sí? Cuando yo disfruto algo, una comida que me gusta, por ella misma la disfruto. No es por el cocinero, no es por quien la hizo, sino ese gusto que viene y que me da y que me satisface. ¿Qué es lo que quiero que nos quede claro en lo que vamos a realizar con el curso, cada una de las actividades? La plataforma me indican de que se va a habilitar, la que yo habilité creo que tiene un problema, se va a volver a habilitar. Lo más seguro en el transcurso de la semana ya tienen su primera actividad, su primer compromiso evaluativo. Es un cuadro comparativo lo que vamos a realizar. Eh, Les doy hasta el cuadro ya diseñado, solo para que ustedes carguen la información. Por favor, sí seguir los lineamientos que se le plantean. No les voy a decir que no utilicen inteligencia artificial o que no utilicen internet, pero lo importante es en el espacio que se abre para la reflexión, que lo hagan ustedes, que lo piensen, lo reflexionen, digan, "Uy, mira, yo esto no lo había visto, yo esto no lo había pensado, yo no estoy de acuerdo con este filósofo, con lo que dice, podemos estar de acuerdo, a favor o en contra, desarrollando. ¿Por qué? Porque tenemos 26 siglos de historia y tenemos 26 formas diferentes de ver, o 26, no, miles de formas diferentes de ver el mundo durante 26 siglos. Y lo que yo les puedo aportar hoy o lo que yo les pueda plantear en cada uno de los compromisos, es una visión pequeña que yo trato de que cada curso que doy sea diferente, pero al final son los mismos conocimientos dichos por boca de otros autores, dichos por otros libros o dichos por otras citas diferentes, pero en filosofía tenemos esa bondad, entonces aprovechen que no van a tener muchos espacios dentro de sus estudios para decir, yo no estoy de acuerdo con Aristóteles que dijo esto. Y ustedes lo van a argumentar y vale la pena argumentarlo. Pero van a decir, ay, pero yo por qué voy a decir si estoy de acuerdo o no, si yo no he hecho nada y él ya es un filósofo muy famoso en la historia. No importa que sea muy famoso en la historia, yo puedo tener una visión diferente y puedo decir, yo creo que mejor que lo que dijo Aristóteles fue lo que dijo Platón. Y eso es esa dicotomía que nosotros tenemos dentro de la filosofía, de que la filosofía no nace porque alguien se levantó un día y dijo, oh, yo quiero hablar sobre este tema, sino que estuvo leyendo a un filósofo y dijo, uy, no, este señor sí es loco, yo no estoy de acuerdo con lo que piensa, y le empiezo a llevar la contraria de forma argumentada. Así es como nace y lo se van a dar cuenta cuando ya lleguemos en el próximo tema, hablar de racionalismo o empirismo, de que uno dice la razón es el principio de todas las cosas y el otro que dice, no, son las experiencias, la razón no vale, el otro dice las experiencias no valen y empiezan a realizar un debate con libros, con argumentos, con citas, con un sustento, y al final eso es lo que es la tesis que ustedes van a realizar al final. Una tesis doctoral es como es un proceso dialéctico en el que ustedes van a tomar una tesis que va a ser, por ejemplo, la que planteó Aristóteles, pero luego van a tener una antítesis que va a ser los autores que hablaron al contrario o los que hablan a favor de lo que yo pienso. En un primer momento en el cuadro aparecen con cuáles vamos a trabajar, ¿sí? Porque es de la filosofía antigua y la filosofía antigua tiene infinidad de filósofos que unos dicen cosas de mayor profundidad, otras de menor profundidad. Ahí yo les indico, son cinco solamente, no se van a hacer muchos como una línea del tiempo cuando trabajo la línea del tiempo, que son 20, 30, 40 o 50, sino solamente van a ser cinco y ya los hemos trabajado en el día de hoy.
ya los hemos trabajado, ya tienen citas de ellos aquí donde pueden tener más o menos si vuelven a ver la clase o tomaron apuntes o hicieron capturas a la pantalla, pueden tener ya información adelantada. Son Heráclito, Parménides, Aristóteles y y dos más que son los con los que los vamos a centrar. Las categorías ya están establecidas, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Porque si yo les digo creen sus propias categorías, puede ser que algunos ya tengan conocimientos previos y se les facilite, otros va a ser un trabajo muy fuerte, entonces van a terminar yendo a que la IA o que Internet les dé la información. Entonces yo le doy cinco, si no me equivoco, son cuatro categorías en las que vamos a trabajar. Una es sencilla, ¿cuál es el arjé del filósofo? Entonces ustedes van a decir es el agua, la tierra, el sol, o sea, el principio que ellos tengan, algo sencillo. Y luego las preguntas las van a ir profundizando hasta que en la última ustedes tienen la posibilidad de dar su opinión o lo que ustedes piensan sobre lo que han realizado. Entonces, que tengan un buen fin de semana y nos estamos comunicando de forma virtual por las plataformas o por el grupo. Y dentro de 15 días tendríamos el otro encuentro virtual. Que tengan buen día y buen fin de semana.